Buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta mesa verde virtual organizada por el IEP, a la cual hemos denominado el gobierno sitiado, la oposición de la derecha peruana a la presidencia de Pedro Castillo. Esta oportunidad nos parece una ocasión muy especial por dos motivos principales. El primero, porque estamos, creo, abordando un tema de coyuntura, un tema importante para la política, para la democracia peruana, que tiene que ver con la aparición, el surgimiento, el poder de fuego que ha adquirido la derecha peruana en los últimos años, en el último contexto, digamos, electoral, y la posibilidad que han tenido, una vez acabada la elección, de alguna forma de asediar, de sitiar al gobierno de Pedro Castillo a través de diversos mecanismos que van, digamos, del lado más institucional, como básicamente desde el Congreso de la República, pero también a través de distintas configuraciones de actores que están por fuera de las instituciones, que también tienen la posibilidad de empujar, digamos, una agenda particular o grupal en la cual, digamos, el gobierno y Pedro Castillo está situado, digamos, como el principal adversario al cual hay que derrotar. Entonces, tenemos el gusto de poder discutir, comentar este tema en esta oportunidad. Y el segundo motivo por el cual nos parece esta ocasión muy, muy especial es porque tenemos el gusto, el agrado de tener un comentarista internacional. Ahora lo voy a presentar con mayor detalle, pero tenemos con nosotros a Ariel Goldstein, que es un politólogo, un sociólogo de Argentina, que ha venido ya hace algunos años estudiando la politización de la derecha, la radicalización en algunos casos de la derecha en América Latina, en Brasil, en Argentina y en otros países, y hoy en día está preparando un trabajo, que es el que nos va a comentar en esta oportunidad, sobre el caso peruano y básicamente, digamos, de esta visión más comparativa, seguramente nos podrá dar muchas luces sobre lo que viene sucediendo con la derecha en el Perú y en la región y cómo algunos puntos se conectan entre sí, algunos o varios puntos de esta politización de los últimos años que hemos podido presenciar y justamente con la ocasión, digamos, de la llegada de Pedro Castillo al poder con mayor notoriedad. Entonces, para no dilatar más esta introducción, les comento que la presentación de esta mesa estará a cargo de Ariel Goldstein, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios Sociales, IDAES UNSAM, y es también, bueno, sociólogo por la Facultad de Sociales de la UBA. Ariel es además investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, que está dentro de las Facultades Sociales de la UBA, y él ha publicado artículos en revistas académicas de ciencias sociales en Estados Unidos, Reino Unido, España, China, México, Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina. Actualmente es docente de política latinoamericana, que es, una carrera, que es parte del curso de la carrera de ciencia política también en la UBA. Sus últimos libros son Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro, editado por Marea Editorial y publicado en el 2019, y Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América, también publicado por Marea Editorial en el 2020, y el año pasado una edición actualizada del mismo libro, sacada por Ícono. Entonces, Ariel tendrá de 20 a 25 minutos para desarrollar su exposición y luego pasaremos a los comentarios que tenemos a cargo de Marisa Remí y de Carlos Alberto Adriancén. Antes de darle el micrófono a Ariel, quiero comentarles que nos están viendo en vivo desde el Facebook del IEP, así que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, tanto de la presentación de Ariel como de los comentaristas, háganos llegar para poder así transmitírselas a los participantes y enriquecer la discusión entre todos, que es la idea al final de todo. Entonces, Ariel, te dejo el micrófono y tienes entre 20 y 25 minutos para tu presentación. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, te agradezco mucho la presentación. Muchas gracias a la gente del IEP, del Instituto, por la invitación. La verdad que, bueno, estoy tratando de trabajar algunos temas sobre la política de Perú en los últimos tiempos y para mí es muy importante la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre estos temas, que son quienes viven allá y pueden, digamos, bueno, viven todos los días la política de su país, ¿no? Entonces,
Muchas gracias a los comentaristas, a Carlos Adriansen, que también me ha ayudado para algunas reflexiones de esto que hemos conversado, y a todas las personas que participan. La verdad es que es muy importante poder compartir con ustedes esto. Bueno, voy a hacer algunos comentarios justamente lo que Rodrigo señalaba respecto de lo que es hoy, bueno, las distintas, lo que yo defino como las distintas derechas en oposición al gobierno de Pedro Castillo, que por supuesto es una novedad en el escenario político peruano. Entonces, bueno, voy a hacer algunos comentarios introductorios y después sí desarrollar algunos aspectos de cómo, digamos, se articulan esas distintas derechas. Empiezo diciendo que en América Latina, en la actualidad, hay un desencanto político con las instituciones, con las élites gobernantes, con el régimen democrático, y eso incentiva una radicalización de la derecha, una tentación, ¿no?, por soluciones autoritarias o que van contra las instituciones, o hablan, por ejemplo, en el caso argentino, de la casta política, ¿no?, como toda una casta corrupta que es necesario expulsar. En el caso de la derecha, son como incentivos para radicalizar a candidatos medio outsiders, ¿no?, que buscan, esto puede ser tanto por izquierda o por derecha, ¿no? Vimos el caso de Boric en Chile, un candidato que viene del movimiento estudiantil, o Javier Milei en la Argentina por derecha, o Bolsonaro en Brasil por derecha, o bueno, o Donald Trump en Estados Unidos. Digo, es un clima político general también, pero hay dos encuestas, la de Ipsos y la de Latino Barómetro, que se hicieron el año pasado, que muestran justamente este descrédito de las instituciones tradicionales y, bueno, la pérdida de confianza de la población en las élites gobernantes. Eso es un rasgo muy notorio en Perú, fuerte en Chile también, en la Argentina está aumentando también fuertemente, en Brasil está presente, en Colombia, digamos, es algo que atraviesa la región en general. Y por otra parte, también está algo que yo estoy trabajando últimamente, que tiene que ver también con, pero no es exactamente el tema de la conversación de hoy, pero lo voy a mencionar, el tema de la presencia de un partido español, se llama Vox, de derecha radical, que ha publicado una cosa que se llama la Carta de Madrid, que ha sido firmada por muchos de los líderes de la derecha latinoamericana. Y esto no es menor para el caso peruano, porque en la Carta de Madrid, 47 de los firmantes más importantes, líderes, es decir, una amplia mayoría, son de Perú. O sea, la mayoría de los firmantes de la Carta de Madrid son de la derecha peruana. Y eso no me parece algo menor. Esta carta de Vox habla de, bueno, de la lucha contra el comunismo, ¿no?, en un cierto lenguaje de la Guerra Fría, pareciera. Bueno, y por otra parte hay otra vertiente también que tiene influencia en América Latina y en la derecha peruana, que es el Partido Republicano, ¿no?, de Estados Unidos. Eso un poco se pudo ver en la campaña de 2021, me parece, con la acusación de fraude de Keiko Fujimori, pero bueno, eso lo voy a desarrollar un poco después. Y después, otra característica de esta derecha radical que aparece en América Latina es que siempre está alineada con Estados Unidos y contra China, ¿no? En esta guerra comercial que existe, esta lucha geopolítica, siempre está alineada con Estados Unidos. Promueve una agenda de liberalismo económico y valores conservadores, una línea dura en temas de seguridad, ¿no? La derecha peruana, ahora sí entrando un poco más en el caso, es definida por Vergara y Encinas como un archipiélago conservador, ¿no?, que está organizado para mantener el modelo económico fujimorista que empezó con la Constitución del 93. Bueno, en el caso del empresariado, ¿no?, que es uno de los sectores que analizo un poco, la derecha se organiza en torno a la CONFIEP, ¿no?, que es una de las entidades más importantes, y también algunos grupos que se han alejado un poco, que tienen quizás una vocación más vinculada al mercado interno, como la Sociedad Nacional de Industrias. Pero, digamos, la CONFIEP, que históricamente estuvo alineada con el fujimorismo, con el triunfo de Castillo pareciera que buscaba en principio tomar un poco de distanciamiento, hacer algunas concesiones a la idea de justicia social para no perder todo, digamos, ¿no?
Y también hubo sectores de la Sociedad Nacional de Industria que se vincularon un poco a Castillo, algunos asistieron a la gira que hizo por Estados Unidos, pero después en ese chat de Pisco que hubo, se descubrió que, bueno, que estaban planeando vacar al comunismo, ¿no? Como ellos decían en el propio chat. O sea que también, más bien, algo que parecía que eran dos líneas distintas, una línea de una cierta colaboración con el gobierno por parte de la SNI, a diferencia de la CONFIEP, que tenía un estilo más confrontativo, al final pareciera que hay una mayor convergencia de la que uno pensaba, por lo menos en mi caso. Pero una parte importante de la acción del empresariado pareciera destinado a exaltar una idea de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre política. La incertidumbre política, que fue algo adelantado en el informe del Fondo Monetario Internacional, la noción del riesgo político, la incertidumbre bajo un lenguaje técnico, ¿no? Propio de las calificadoras de riesgo, las distintas calificadoras de riesgo, Standard & Poor's y otras, Moody's, como una forma de condicionar un programa de políticas heterodoxas a nivel económico, como el que promueve, digamos, Franke, ¿no? El ministro de Economía, y a través de amenazas como desinversión, baja de acciones, suba del dólar, provocados por la insatisfacción empresaria y financiera con determinadas políticas. Disfrazado con un lenguaje técnico que no considera la cuestión social, y es una reprobación de las políticas de izquierda que defiende Perú Libre y la asociación de Castillo con este programa. Se pretende impugnar lo que la gente votó con un ropaje tecnocrático para ocultar los intereses materiales de los actores poderosos del mercado. Se trata de llevar al gobierno a un lugar de moderación, pero no una moderación definida como una política autónoma por parte del gobierno, respetando la decisión de las urnas, sino una moderación definida a partir de la influencia de factores de poder como condición restrictiva del ejercicio de una política independiente. Yo lo comparo un poco, me hace acordar, porque es un tema que analicé, cuando Lula asume en Brasil en 2003, cómo en esa transición también se desarrollan exigencias del poder económico para que Lula mantuviera el plan real, ¿no?, de Fernando Henrique Cardoso, y en los medios también aparece mucha presión y del empresariado. Entonces, bueno, Lula finalmente se ve obligado a mantener un ministro de Economía ortodoxo para conciliar con el mercado y que no hubiera caos total en el país. Bueno, entonces las ramas del mercado financiero y del empresariado usan las ideas de estabilidad, confianza, incertidumbre, riesgo político para condicionar las políticas económicas del gobierno. Es una forma de presión para mantener las bases del modelo económico liberal frente a un gobierno de izquierda que por momentos pareciera manifestar otros planes. Bueno, después otra cosa que desarrolló, el punto 2 por ahí de este trabajo, es la sociedad de derecha contra los caviares. Eso es lo que... En los últimos años en Perú pareciera que hubo un desarrollo de una serie de agrupaciones, como Con mis hijos no te metas, ¿no? Esta marcha que se hizo varias veces contra lo que denominan la ideología de género, de tinte popular pareciera la marcha, ¿no? Que después se fue borrando con la pandemia un poco pareciera, pero grupos como La Resistencia también y otros grupos fujimoristas que, nada, construyen un clima cultural por ahí de derecha, presencia en la calle, una derecha movilizada en la calle. Y bueno, y en 2021, personas de clase media, limeñas en general, que se negaban a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, fueron rotulados como caviares y acusados de traidores de clase. Esto lo digo basado en entrevistas que hice. Se desarrolló de este modo una campaña contra los denominados artistas caviares, destinada a cancelar a los caviares, señalando que no había que comprarles sus obras. Por lo tanto, la estigmatización como caviares traidores de clase, de sectores de clase media y alta en Lima, que declaraban su neutralidad en segunda vuelta o indicaban que iban a votar por Castillo, fue uno de los mecanismos de cierre y estigmatización social de la clase dominante como una forma de reprobar y censurar conductas. Y también hacia los sectores populares que habían votado por Castillo, donde también apareció yo te pago el sueldo en una señora, una trabajadora de limpieza, por culpa tuya Castillo es presidente, ¿no? Por parte de una persona creo que fue de Barranco. Aparece una discriminación donde se los culpa de votar mal, ¿no? Contra los intereses del país, mientras viven de los impuestos de los demás, como si debieran estar subordinados a la clase media alta y alta. Entonces, eso es un poco lo que digo, la sociedad civil de derecha, que era algo que dijo Marco Coronel, ¿no? Una sociedad civil de derecha contra los caviares, ¿no? Que es un término que merece mucha discusión, me parece, en la política peruana, porque tiene muchas consecuencias y ocupa un lugar importante en el debate público.
Después, la derecha en los medios de comunicación. Bueno, acá me interesa particularmente el caso de Willax, ¿no? Es propiedad del empresario japonés de supermercados y shopping Erasmo Wong, firmante de la Carta de Madrid, de Vox, que desarrolló su grupo empresarial durante el Fujimorismo, donde en este periodo del Fujimorismo empresarios de la colectividad japonesa se habían incorporado al poder de la mano de Alberto Fujimori. Y también a la vez no es una familia tradicional, los Wong, no es Miro Quesada, Romero, etc. Es una familia con, digamos, con mucho dinero, pero nueva en los grupos de poder peruanos. Entonces, me parece que eso tiene que ver que al ser ajenos a la clase dominante tradicional, buscan a través de las ideas de Willax, ¿no? Que son ideas de una derecha radical, quizás una imitación, como han dicho, de Fox News de Estados Unidos, y sobre todo acercándose, me parece, a la figura de López Aliaga, buscan abrirse paso en el dominio cultural de la sociedad, colocan expectativas de poder detrás de políticos de derecha radical para ascender en esta lucha por el poder, ¿no? Entonces este alineamiento con López Aliaga me parece que tiene que ver con eso. Por otra parte, en los medios también vemos este acoso a los llamados caviares. Este proceso de estigmatización social del 2021 también lo vemos como algo que aparece en los medios de comunicación permanentemente, reforzado por el discurso de la prensa tradicional. Va unido a la acusación de que los caviares, bueno, tienen intereses inconfesables, viven del Estado. Esto aparece mucho en el diario Expreso. También en el diario Expreso, y sobre todo en este diario, ¿no? Que está vinculado a Fuerza Popular, aparece la idea de un gobierno comunista, ¿no? El gobierno de Castillo es un gobierno comunista dirigido desde La Habana, con un plan de educación de adoctrinamiento comunista para los niños. Entonces se crea la idea de, bueno, hay que haber una acción de intervención y control extranjero del país. Y esta exageración de la amenaza que representaría el peligro rojo tiene por fin unificar a la derecha. Es un recurso común y reiterado en la historia de los grupos conservadores en América Latina, ¿no? Otro aspecto visible es que los discursos de estigmatización de los caviares que se encuentran presentes en los comportamientos sociales, bueno, como decía, mantienen una relación estrecha con los principales medios de prensa y lo que pasa en las redes sociales. Por último, voy a desarrollar lo que es la derecha política desde mi punto de vista, el fujimorismo y López Aliaga, ¿no? López Aliaga, que también se hace eco un poco de la Carta de Madrid, ¿no? Diciendo, bueno, que hay una ola corrupta del Foro de Sao Paulo, en Perú, la ola brasileña, ¿no? Que hay que pararlos. Y después, bueno, la vertiente fujimorista, que está nucleada en torno a la experiencia de Alberto Fujimori, y hoy, bueno, está liderada por Keiko, pero que también es una política que ha sufrido varias derrotas electorales. Entonces hay una disputa dentro de la derecha por ver quién va a hegemonizar por ahí en el futuro ese espacio, ¿no? También está el Avanza País, que es otra fuerza de derecha que también tiene su relevancia. Y Hernando de Soto, ¿no? Que también es un economista liberal conservador que también habla de que, bueno, de que este es un gobierno comunista, que va a destruir las inversiones y el país. Entonces, bueno, digo, este archipiélago conservador del que habla Vergara y Encinas se activó plenamente contra este gobierno. Está claro que mientras que el empresariado procura mantener un discurso más conciliador, los medios de derecha y los congresistas tienen una postura más beligerante. Los empresarios y las calificadoras de riesgo internacional buscan centrarse en el rechazo a la Asamblea Constituyente, presionando con los conceptos de incertidumbre, riesgo político. Bajan la nota peruana a las calificadoras de riesgo internacional como una forma de presión, enmascarado en el lenguaje tecnocrático de los organismos internacionales. Y en los medios y en la oposición llueven las acusaciones al gobierno por comunista, senderista, creando una amenaza que resulta imperioso derribar en un tono de campaña permanente y agitación que busca legitimar una destitución irregular. Lo que vemos es como entre las distintas instancias de la sociedad civil, los medios, el Congreso, las redes internacionales, el empresariado, se encuentran confluencias en torno a determinados puntos. El modelo económico no debe ser modificado y por eso la oposición rutilante a una asamblea constituyente. El gobierno encarna un peligroso comunismo dirigido desde La Habana y aquí se manifiesta especialmente la retórica formada desde el extranjero y las redes internacionales de Vox y el Partido Republicano. Frente a una amenaza que unifica a los grupos dominantes del país, los caviares, grupos progresistas de la clase media limeña, deben ser perseguidos como una forma de disciplinamiento ideológico, castigo social.
se pretende establecer en torno a ellos una especie de cierre social excluyente al ser considerados traidores de clase. Los sectores populares son estigmatizados al votar por Castillo y vistos como subordinados que deben acatar su lugar establecido en la sociedad, al vivir de los impuestos de las clases altas, entre comillas lo digo, ¿no? Esto incluye rasgos discriminatorios y coloniales en la visión del poder que se aplican al propio presidente y por extensión a sus votantes. Esto también me hace acordar lo que pasó con Lula en Brasil, donde se descalificaba al presidente y a sus votantes como ignorantes, sin preparación, manipulados, ¿no? Entonces se descalificaba al presidente como un experto, incapaz, y por extensión a sus votantes de esa misma forma. Y frente a la crisis democrática peruana y regional que provocó la pandemia, entonces la radicalización de la derecha se vuelve un incentivo efectivo como una forma de movilizar este archipiélago conservador y bloquear el cambio social. En este sentido, la derecha y las élites del país tienen en la concentración del poder y las decisiones clave de la economía, los medios y la política un blindaje al cambio social, una democracia blindada al cambio social. Y por último digo algo que me señaló Rodrigo, que me pareció importante, que es que este archipiélago conservador que estaba más dividido un poco en los últimos años, con Castillo encuentra, pareciera, una amenaza que lo unifica, ¿no? Entonces ya se vuelve un bloque más articulado, ya no tanto un archipiélago, sino un conjunto de actores que operan de una forma más coordinada y articulada. Bueno, así que muchas gracias por escucharme y espero los comentarios, preguntas. Perfecto. Muchas gracias, gracias Ariel. Efectivamente, como destacas, hacia la elección, digamos, la elección del año pasado, una serie de actores provenientes, digamos, del espacio económico, empresarial, del espacio político vinculado al fujimorismo, al partido de López Aliaga, al partido de Hernando de Soto, actores que también provienen desde los medios, de medios más duros como Willax y Expreso en la prensa escrita, pero también en otros tipos de medios de comunicación, digitales y diarios más tradicionales también. De otra forma expresan la información, pero también tienen una crítica bastante contundente contra la posibilidad de Castillo de llegar al poder y también tras la llegada de Castillo al gobierno. Y también está la variable que es más, digamos, complicada quizás de sintetizar, de trabajar, que tiene que ver con este clima cultural vinculado al caviarismo y a todas estas ideas que están confluyendo detrás de este framing, de esta narrativa que esta derecha aplica para tratar de deslegitimar al adversario, y eso se vería en este caso a través de un archipiélago que ya no es tan archipiélago pareciera, sino que más bien empieza a conectarse, y quizás la pregunta ahí es, una reflexión al aire, es justamente cómo se conectan esas distintas piezas, ¿no? Más allá de la oposición que vean frente a Castillo, cómo es que realmente se articulan, cuáles son esos mecanismos que los conectan, pero bueno, discutiremos sobre eso si quieren más adelante. Entonces, ahora le cedo la palabra a Marisa Remí. Marisa es socióloga de la Universidad Católica del Perú, diplomada en estudios en profundidad en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido directora del Centro de Estudios y Promoción Campesina de Piura, el CIPCA. Se ha desempeñado como investigadora y directora adjunta del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco. Ha trabajado temas de historia económica y política, sobre sociedades rurales, desarrollo rural y descentralización, y actualmente es investigadora principal del IEP. Marisa, tienes el micrófono para tus comentarios. Gracias Rodrigo, gracias a todo el equipo que organiza estas mesas verdes, que digamos creo que están, aunque ahora en esta versión virtual de mesas verdes, tenemos la oportunidad de tener a investigadores como Ariel Goldstein para alimentar los debates sobre la coyuntura política, el contexto político peruano, lo cual es realmente muy, muy valioso, ¿no? El texto de Ariel Goldstein, que hemos tenido oportunidad de revisar, que es la base de su exposición de hoy, realmente es bien interesante y nos pone ante una de las consecuencias, quizás una de las principales consecuencias
de algo que hemos venido hablando y hablando y hablando, que es la crisis de los partidos políticos, la crisis de la representación política. Desde los 90 se menciona, pero ahora ya es algo que ha producido, digamos, que tiene un producto, un engendro, una nueva realidad que está actuando entre nosotros, y es la aparición de esta derecha ultrarradical que ya no es esa derecha defensora de los derechos democráticos, de la democracia, el Vargas Llosa, de los mítines de los 90, sino es una derecha que defiende el orden moral, el orden económico y el orden social. Y para la defensa del orden apela entonces a todo tipo de prácticas, incluso las autoritarias. Digamos, es una derecha que relieva el fin antes que los medios, digamos, en la consecución de fines políticos, ¿no? Ahora, como señala Goldstein, también esta misma situación de crisis de representación, que además la muestra de manera súper interesante en esta encuesta de Ipsos en América Latina de Sistema Roto, digamos, abre también el espacio para estas otras opciones disruptivas del cambio total, ¿no es cierto? Y entonces esto lo estamos viendo en toda América Latina, y lo que vemos, como lo acabamos de ver en Chile, y por supuesto en las elecciones en el Perú, es una polarización muy fuerte, una polarización sin términos medios, sin interlocutores dialógicos, es solamente ellos o nosotros en una situación, digamos, en la que la política como espacio de construcción de consensos, de alianzas, etcétera, tiene muy poco espacio. Estamos entonces en unos escenarios, en esta crisis del sistema de partidos, de su descrédito, etcétera, en la que eso sumado al abajato nos está pasando una factura muy, muy alta, ¿no? Este es un territorio de crisis en que yo no sé si Ariel estaría de acuerdo, digamos, en esta situación en la cual hay este nivel de polarización. Lo que queda, digamos, una de las opciones más importantes para los votantes es la opción de la autoidentificación de clase o étnica, ¿no? Y yo creo que el tema que has levantado bien y que lo trabajas bien en el texto de los caviares y el ataque a la traición de los caviares es una expresión por el lado de la derecha de esta política de autoidentificación, es decir, la clase media más o menos blanca y no tiene por qué votar por Castillo votan los cholos. El tema que a mí me sorprende es cómo esta derecha que llama traidores a los clase media que no votan por ellos, etcétera, cómo puede imaginarse que construye una política nacional en un país de una alta desigualdad, alta diversidad, etcétera. Tiene sin duda un problema para la construcción de un discurso que tenga alguna legitimidad. Entonces, la derecha sigue siendo, incluso la derecha que socialmente es muy excluyente, políticamente parece también ser excluyente. Lo que pasa es que es muy difícil proponer opciones políticas entre sectores que excluyen a otros, digamos. Lo que tienen es que proponer alguna forma de inclusión. Lo que proponen, y también lo ha mencionado, lo ha desarrollado bien Ariel Goldstein, es este discurso político más que de identidad, de temor, ¿no?
Temor al comunismo, a mí me sorprende de dónde sale tan completo un discurso anticomunista que la generación de Rodrigo no lo había escuchado, tampoco la de Ariel Golse. La debo haber escuchado yo en los años 60, de chiquita, cuando oía a los comunistas, porque en el Perú, desde los 70, yo no recuerdo un discurso anticomunista, ¿no? Los comunistas que se van a llevar a los hijos y que te van a quitar tu casa de playa, ¿no es cierto? No sé cómo se construye, no sé de dónde viene. Eso quizás habría que, digamos, cuáles son las instituciones que producen estos discursos. Sería interesante buscarlas, ¿no? Puede ser una cosa internacional como Vox, ¿no es cierto? Probablemente Vox sí tiene porque además el Partido Comunista en España sí ha tenido vigencia propia, digamos, no tan fuerte, pero de todos modos existente. Entonces, no sé de dónde viene. Yo no la escuchaba en el país hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces, queda una propuesta política de temor al comunismo vinculado al terrorismo. Entonces, todo aquel que es de izquierda es comunista y por lo tanto es terrorista. Digamos, y el temor al tema de la inestabilidad política que va a alejar las inversiones, ¿no? En eso, como bien ha mencionado Ariel Goldstein, también juegan organizaciones o empresas internacionales, bueno, el Fondo Monetario y además estas calificadoras de riesgo que han empezado a tener un peso político muy importante desde la década pasada, creo, en el país, ¿no? Efectivamente, como tú mencionabas que había funcionado con Lula, funcionó en el Perú con Humala, ¿no? Al día siguiente que se anuncia el triunfo de Humala, las acciones en la Bolsa de Valores de Lima caen al suelo, sube el dólar y hay toda una presión que lleva a que Humala mediatice su discurso inmediatamente que ha sido elegido y busque una alianza con sectores profesionales, medios o con empresarios también, ¿no? Entonces, hay esta movilización de un temor al terrorismo, al comunismo, que es todavía cercano en el recuerdo en el Perú, y temor a los actores, a las consecuencias económicas de la inestabilidad política o la heterodoxia económica, ¿no? Entonces, efectivamente, Goldstein usa o, digamos, toma este concepto de archipiélago conservador de empresarios, medios de comunicación e iglesia activados por este proceso político que hemos vivido, ¿no? El análisis de los empresarios creo que es muy, muy interesante en el texto. Es un empresariado que defiende un modelo capitalista globalizado de hegemonía empresarial, lo denomina el autor, y lo defiende con algo que no habíamos visto tan fuertemente en política, o quizás porque no lo habíamos visto, pero sí existía, que son aportes económicos muy altos a los partidos. Lo que ha salido ahora de lo que han venido siendo los aportes de Romero, 3 millones de dólares, con FIEP, 5 millones de dólares, a las campañas anteriores, en fin, de la derecha, ahora todavía no lo sabemos, es muy, muy impresionante, como digamos, movido millones de dólares. Acá lo que hubo, más que entregar plata a los partidos, que ahora es más controlado, etcétera, fue esta campaña anticomunista carísima en medios, en pancartas luminosas, etcétera, que creaban un ambiente opuesto a Castillo. Lo que, sin embargo, sí me sorprende siempre
es que, digamos, se usen los espacios que transita la derecha, ¿no? Los carteles de cuidado con el comunismo, qué sé yo, están en Javier Prado, ¿no? No sé si estarían también en San Juan del Lurigancho o en Acomayo, en Cusco, pero en Lima estaban en los lugares también donde transita, como que un poco autista, un poco que se habla a sí misma, ¿no? Parte de esta idea de que es una derecha que espera que la población asuma su rol subordinado, digamos, no la invita a construir juntos algo. Eso es lo que más me sorprende, está en cierto modo también mencionado en el texto, y es que sea una derecha que, a pesar de que ha estado en varios momentos, comillas, al borde del abismo, cuando ganó Humala, cuando, qué sé yo, no termina, está muy poco dispuesta a proponer una política redistributiva. No sé si es igual en el resto de países de América Latina. Quizás el sector más cercano a algo así sea De Soto, pero los más grandes, Confiet, Benavides, etcétera, creo que lo que hacen es confiar que al límite algo va a pasar que va a impedir una política contra el modelo, sea una vacancia, sea un sistemático bombardeo a la autonomía del Ejecutivo, sea un golpe de Estado, yo no sé. En ese sentido, lo comentábamos antes de entrar con Rodrigo, hay pocos estudios, yo no sé si hay en otros países de América Latina, sobre cómo se están ubicando los militares en este contexto, ¿no? Militares en retiro son parte de este grupo La Resistencia, de los sectores más de derecha en el escenario político peruano. Ahorita termino, Rodrigo, en 3 minutos. Pero no sabemos qué está pasando con los militares en actividad, cómo se están procesando esto, cuáles son las instituciones o sea, cómo están funcionando las instituciones que producen un discurso entre los militares, en fin, el Centro de Altos Estudios Militares. No sé si sigue funcionando. De verdad que tenemos muchos vacíos ahí. Sobre este tema de instituciones, que a mí me parece siempre bien interesante, hay una cosa que no la he visto en tu texto, Ariel, tampoco la vi mencionada cuando nos presentó Rodrigo su propuesta, y lo pensaba ahora, y es el rol, por ejemplo, de instituciones como IPAE en la unificación de un discurso del empresariado vinculado a la derecha. Los CADE, las conferencias anuales de empresarios, siempre tienen un tema, unos invitados políticos, y está la discusión del rol del empresariado y la educación, o cómo enfrentar la pobreza, ¿no? O sea, como construyendo un discurso, una narrativa empresarial sobre los principales problemas del país, ¿no? Esto también creo que es interesante dentro de los elementos que construyen esta presencia de la derecha en el país. Solo quería mencionar una última cosita sobre la novedad, quizás no es tanta, pero en fin, de este fuerte alineamiento de medios de comunicación con una postura política en un juego electoral, ¿no? Siempre ha habido, el comercio siempre ha sido de derecha, pero este nivel de reproducir noticias falsas, que se sabe que son falsas, poner una primera plana espectacular sobre algo que luego en las páginas interiores se dice, bueno, pero parece que ha dicho que no sé quién, que no se confirma todavía,
pero la noticia se da en la primera plana como cierta. En fin, esto que ha sido el Grupo del Comercio incluso, tú has en tu exposición mencionado más el tema de Willax, que efectivamente es nuevo, es un grupo empresarial, Grupo Wong, nuevo, creo que es chino, no estoy segura de que sea japonés, creo que son de origen chino. Pero digamos que está buscando un espacio y una legitimidad en la derecha y que pone dinero y recursos al servicio de este proyecto, pero claro, es el grupo empresarial, es también el grupo empresarial de medios más grande como El Comercio, que estuvo absolutamente alineado y que hizo algo que hasta ahora no habíamos visto, que ha sido despedir periodistas, grupos de periodistas, que no quisieron alinearse en el apoyo a Keiko Fujimori, en fin, ¿no? Entonces, creo que hay muchos elementos nuevos en esta situación de una crisis que se arrastra ya de un par de décadas, pero que ya no es exactamente una situación de crisis, sino algo, un nuevo contexto que ha producido una nueva realidad que estamos viviendo en el país y que se acentúa con la Lavajato, ¿no? Solamente quiero mencionar, recordar el efecto, digamos, del caso de Odebrecht, que está pasando a un segundo plano. Yo no sé si es también una estrategia de la propia derecha de bajar el tema de la Lavajato, de bajar el tema de Odebrecht, pero esto ha sido un terremoto en la clase política y en la clase económica, ¿no? Una cosita final, que no sé si sería interesante comparar el comportamiento de la derecha ahora en estas elecciones y durante este gobierno, en estos 6 meses, con lo que fue la derecha durante el gobierno de Vizcarra, que también lo discutimos un poco en el IEP, cuando hubo semigolpe de Estado, en fin, jugaba la coordinadora republicana con congresistas, pequeños congresistas que buscaban ponerse la banda presidencial, en fin. Pero ha habido también esta previa que les salió mal, terminó entrando Sagasti, con algunos IEPs ahí de compañía, pero digamos que le salió mal a la derecha y ahora, digamos, han construido una situación nueva, un poco más exitosa, pero no terminan de tener éxito tampoco. Bueno, perdieron por 40.000 votos, pero de todos modos no logran efectivamente consolidarse y ganar, ¿no? Entonces, hay muchas fuerzas. Yo creo que es esta incapacidad de construir un discurso que evoque legitimidad y que llame a los sectores populares a incluirse en su modelo, ¿no? Eso, y felicitando a Ariel Goldstein por el texto tan interesante y esta investigación que se está haciendo con varios temas que hace Ariel, que hace Rodrigo, que nos levanta esta nueva situación que vive el país. Gracias. Muy bien, gracias, muchas gracias Marisa. Efectivamente, como mencionas, en los últimos años estamos viviendo un escenario de una creciente polarización en el campo político, en la arena social. Hace algunos meses nomás, Carlos Meléndez en una mesa verde también acá en el IEP presentaba información, data sobre cómo se han venido extremando los extremos, por decirlo de alguna manera, radicalizando, ¿no? Donde por supuesto la pandemia también ha tenido un rol crucial para levantar estos extremos y radicalizarlos de alguna manera. Y entonces, digamos, esta polarización no solamente se expresaría en el campo de los actores políticos, sino también a nivel del elector, de la sociedad, digamos, que también empieza a mirar con mejores ojos, ¿no?, la posibilidad de candidatos que, tanto desde la izquierda como desde la derecha, logren capturar sus demandas, sus insatisfechas, sus necesidades y expresarlas en las instituciones. Entonces, ahora le daré el pase a Carlos Alberto Ariancén,
Carlos es magíster en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín en Argentina, es licenciado en Sociología por la Universidad Católica del Perú, actualmente es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Él ha sido becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en la Argentina. Se desempeña regularmente como profesor en las licenciaturas de Ciencia Política, tanto de la Universidad Católica como de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Su tesis de maestría y su investigación doctoral abordan la participación política de los empresarios a través de partidos políticos, partiendo de un estudio comparado entre los casos del Perú y Argentina. Sus áreas de interés principal son la ciencia política y la economía política. Entonces, Carlos, tienes el micrófono para tus comentarios. Hola Rodrigo, muchas gracias a ti por la invitación y a los amigos del IEP. Un saludo especial a Marisa Remí, que nos acompaña en la mesa, y también a Ariel Goldstein, con quien fuimos miembros, o bueno, yo fui miembro del centro de investigación en el que él está ahorita radicado en la UBA. Bueno, paso rápido a mis comentarios sobre la ponencia de Ariel. Yo creo que es una primera cosa que quisiera resaltar, es la importancia que tiene la investigación comparada, o la investigación desde nuestros países del sur, digamos, ¿no? Creo que es útil que académicos de otros países de América Latina escriban sobre el Perú, y viceversa, que nosotros, investigadores y académicos peruanos, podamos escribir sobre otros países sin tener que pasar necesariamente por los filtros y peajes del norte global, ¿no? Que también creo que es importante, pero también viene bien, creo, una perspectiva más de cooperación sur-sur, si quieren tenerlo en esos términos. Segunda cuestión, me parece muy interesante también el trabajo de fuentes que ha hecho Ariel, es extensísimo, hay recopilado una cantidad muy importante de testimonios, notas periodísticas, en fin, que ayudan a construir esta especie de radiografía que nos presenta sobre la actual situación de la derecha, especialmente en función a su relación con el gobierno de Castillo, ¿no? Yo tengo 4 o 5 ideas que quisiera discutir ahora, a partir de, bueno, un poco de lo que yo venía pensando, y obviamente las cosas que me ha disparado a leer el texto de Ariel, ¿no? Y que algunas de ellas también creo que han sido abordadas por Marisa, ¿no? En primer lugar, creo que está claro que hay un tema novedoso de hace algunos años, en el Perú por lo menos, que tiene que ver con la crisis, yo diría, del neoliberalismo como ideología legitimadora de estos actores sociopolíticos, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? No lo tengo claro, pero podríamos hipotetizar que, digamos, sobre todo, a ver, pensemos en el Perú, ¿no? O sea, cómo el neoliberalismo se tradujo en esta ideología del emprendedor, ¿no es cierto? El emprendedurismo, toda esta narrativa de Soto sobre la informalidad y el Estado malo, ¿no? Que no es que no exista más, ¿no es cierto? Pero yo creo que ciertamente ha cedido su lugar principal, ¿no es cierto?, a también esta ideología más conservadora socialmente, ¿no es cierto? Con mis hijos no te metas, toda esta idea sobre el comunismo, ¿no es cierto? La desconfianza sobre el orden global, todos estos rollos que vemos ahora, ¿no? Pero entonces yo creo que el neoliberalismo, en tanto esta idea de un homo economicus como actor central de la transformación social de la región, ha caído un poco en declive. Yo creo que producto del propio incumplimiento de sus promesas, ¿cierto? Prometió mucho, dio algo, pero ciertamente mucho menos de lo que prometió, ¿no? Y eso, si le sumamos las condiciones de la pandemia, en fin, y la crisis política de los últimos años, es mucho más claro, ¿no? Entonces, sí creo que hay esta crisis en la ideología legitimadora, digamos, de estos actores sociopolíticos, vamos a ponerlo así por ahora en grande. Y eso creo que, si pensamos en cuál es el punto de contacto, yo diría, entre el neoliberalismo más económico y esta narrativa más conservadora, creo que el punto de contacto tiene que ver con la desconfianza del Estado, hacia el Estado por un lado, y por otro lado la defensa de un cierto tipo de orden natural, ¿no? En su vertiente más económica,
tiene que ver con la organización natural del mercado, y en su vertiente más social tiene que ver con la organización natural de la familia. Dos instituciones preestatales, ¿no es cierto?, que son asediadas del Estado, y por esta izquierda, pues, que ha leído a Gramsci, aparentemente tú está enfocada en este cambio cultural que se tiene que producir como paso previo para tomar el poder. Entonces, yo creo que ahí hay, o sea, parte de lo que estamos viendo puede ser explicado por esto, y por qué pegan tan bien, ¿no? Porque los neoliberales en los 90 eran mucho más cosmopolitas, y como dijo Marisa, mucho más también más democráticos, ¿no? Y ese es otro elemento que me gustaría introducir en esta cuestión, y que está también muy bien relatado en el paper de Ariel, que es el problema de la desconfianza en la democracia, ¿no? Cómo es que estas derechas, vamos a llamarlas así por ahora, crecientemente manifiestan desconfianza hacia la democracia, ¿no? Creo que si a principios de los 2000 la experiencia del fujimorismo le había enseñado a los empresarios que había que confiar en la democracia sí o sí, porque los peligros del autoritarismo pues eran finalmente lo que terminó el fujimorismo, yo creo que esa fuerza se ha ido diluyendo en el tiempo, y más bien lo que hay crecientemente es una desconfianza en la democracia, en la medida además en que hay una reactivación de sectores populares, ¿no? O sea, lo que hemos visto, o sea, en el Perú en los últimos 30 años es como, y acá si quieres engancho con el segundo punto que habla Ariel, digamos, una sociedad civil desequilibrada. Yo recuerdo mucho los textos de Paco Durán, de principios de los 2000, de finales de los 90, que hablaba de esta sociedad civil desequilibrada, ¿no? Donde los actores de las élites económicas se encontraban fuertemente organizados y financiados, y donde más bien la sociedad civil popular, que había sido muy fuerte hasta los años 80, había sido pues licuada en el proceso de hiperinflación, ajuste estructural y violencia interna, ¿no? Entonces, más bien yo creo que producto de ese todavía incipiente, pero yo creo rebalanceo al fin y al cabo, lo que estamos viendo es que la democracia empieza a ser un orden más conflictivo para las élites, ¿no? Y esa mayor conflictividad de la democracia las lleva a desconfiar de la democracia, ¿no? Entonces aparece esta idea de la manipulación, los cubanos, los venezolanos y los chinos, ¿no? Estos que interfieren acá para sembrar ideas, ¿no? En nuestro país, ¿no? Una cosa más que quisiera mencionar, y ahora ya he pasado rápidamente sobre la idea de la sociedad civil, quisiera repasar los otros dos componentes de esta sociedad civil, perdón, de este archipiélago conservador del que hablan Vergara y Daniel en su texto, que es los empresarios por un lado y la derecha política, ¿ya? Yo ahí, en lo de los empresarios, yo tengo un matiz con Ariel. Creo que esta diferencia entre sectores exportadores y mercadointernistas en el Perú es más relativa. Yo entiendo que en Argentina eso explica bastante, pero yo creo que en el Perú, si bien eso existió, ¿no es cierto?, y existió hasta, yo diría, fines de los 80, el ajuste neoliberal liquidó a los sectores más mercadointernistas, a los empresarios mercadointernistas, a los grandes empresarios mercadointernistas, o se fundieron o se adaptaron al nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Entonces ahí sí siento, por lo menos en mi experiencia, que si bien puede haber diferencias a nivel político, ¿no es cierto?, respecto a su apuesta y cercanía con el fujimorismo, ¿no es cierto?, y sus matices respecto a, bueno, el tipo de transformaciones que están dispuestos a aceptar, sí creo que hasta ahora existe un cierto consenso ideológico, pragmático, respecto a el rol del Estado, el orden macroeconómico del país, tipo de cambio, en fin, o sea, las cosas gruesas, digamos, del orden económico del país están ahí, ¿no? Y están ahí también por dos razones, yo creo, porque mal que bien, estos últimos 20 años, el estrés económico en el país ha sido bajo, ¿no? Entonces, en contextos donde hay mucho para distribuir, las pugnas ciertamente son menores, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Y de hecho lo hemos visto en estos últimos 2 años, yo creo,
o un poco más, cuando esos recursos empiezan a ajustarse, ¿no? O sea, la pandemia ciertamente ha sido una restricción de recursos, que estamos viendo si con el gran crecimiento del año pasado, no va a ser solamente un episodio, un hipo, como el 2009, o va a ser una cosa más permanente, ¿no? Sí creo que ahí, si hay escenarios de más largo plazo, podemos, o sea, de restricción de recursos, podemos empezar a ver tensiones entre sectores económicos distintos, ¿no? Pero por ahora yo eso lo veo mucho menos marcado, ¿de acuerdo? No quiere decir que no existan, pero es más matizado eso. Y el otro tema que quisiera marcar tiene que ver con el tema de la derecha política, ¿no? Y esto yo, permítanme la digresión, pero lo plantearía en un marco temporal más amplio, ¿no? Con dos ideas. Una idea es que el Perú nunca ha tenido partidos de derecha poderosos y estables en el tiempo, ¿no? Hay una serie de razones que lo explican, podemos discutir eso en otro contexto, pero la realidad es esa. Ha habido intentos sistemáticos a lo largo del tiempo, sí, pero ninguno de esos intentos se ha estabilizado, ¿no? Argentina en ese sentido se parece mucho al Perú. No ha tenido un partido de derecha estable en el tiempo, salvo a excepción, podríamos decir, si el macrismo, yo creo que el macrismo está a punto de convertirse, o ya se convirtió, en el partido de derecha estable en el tiempo, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? Otra discusión, pero lo cierto es que Argentina, si revisamos la literatura, está justo en ese grupo de países donde no había partidos de derecha sólidos, ¿no? No es como Uruguay, no es como Colombia, ¿no es cierto? Que sí tuvieron partidos de derecha, o de Chile, por supuesto, sólidos, ¿no? Entonces, esa es la base, ¿no? Uno me podrá decir, pero no solamente la derecha no tiene partidos sólidos, la izquierda, el centro, arriba. Sí, es cierto eso, ¿no? O sea, salvo el APRA, el sistema de partidos peruano no ha sido sólido, y eso tiene que ver también con que, en realidad, el principal canalizador del conflicto y la disputa distributiva en el país ha sido el Estado, no el sistema de partidos, ¿no? Pero ya. Entonces eso plantea una primera limitante a este problema de la derecha política, ¿no? ¿Ese problema parecía que se estaba arreglando entre el 2006 y el 2016? Sí, la gran ventaja del fujimorismo es que venía a ordenar eso que estaba desordenado. Y yo creo que el punto más alto de ese orden fue el 2016, o sea, el fujimorismo logró ordenar a los distintos pedazos de actores políticos y de sociedad civil de derecha detrás de ellos, ¿no? Y ahí la Matrix falló, digamos, y el fujimorismo perdió las elecciones y después dilapidó su capital político, ¿no? Y la derecha regresa a su situación original, digamos, que es de desorden. Ahí yo creo que también tengo un matiz, ¿no es cierto? Yo sí puedo creer que las derechas políticas y económicas, o gran parte de ellas y la sociedad civil, coinciden en que Castillo tiene que salir del poder, el presidente Castillo tiene que salir del poder, pero yo no veo claridad en cuáles son los planes para llevar eso a cabo, ¿no? Hay personas, yo sé que hay personas que afirman que la coordinadora republicana es el espacio de concertación. En todo caso, a mí, digamos, yo no lo desecharía, pero me falta un poco por ver, digamos, no he visto evidencias suficientes de que ello sea así, por ahora, ¿no? Y bueno, de hecho la coordinadora republicana ya ni suena en este contexto, ¿no? O sea, creo que también su participación ciertamente real en el intento de golpe de Estado comerino la ha dejado debilitada. Pero entonces, yo diría que la derecha política tradicionalmente en el país ha estado fragmentada. El fujimorismo ha sido su último intento de unificación o de aglomeración frente a un gran polo, o frente a un gran centro de gravedad, ¿no es cierto? Y ahí la atipicidad, yo diría, del 2016 ha marcado su nombre. ¿Por qué atipicidad, digo? Porque, o sea, si hubiera pasado Verónica Mendoza en el 2016, o sea, el conflicto político hubiera sido mucho más racional, digamos, ¿no? Izquierda o derecha, ¿no es cierto? Trabajadores versus empresarios, se ordena la cosa en la cancha, ¿no? Pero aquí, y esto es importante, creo también no solamente por razones prácticas, sino por las implicancias teóricas que tiene,
es que vemos que no hay, o sea, que la política pues no es un epifenómeno de la economía exclusivamente o del orden social, ¿no? Porque finalmente, en términos socioeconómicos, en términos de ideas políticas, el fujimorismo y el pepecaucismo, ¿no sé si esta cosa existió, eran bastante similares, ¿no? El problema, yo creo que era un problema típicamente político que, digamos, podemos sintetizar, creo, en la idea de que hay una silla, pues, en los sistemas presidenciales hay una sola silla y lo ocupa una sola persona. Entonces, un elemento, yo creo que específicamente político, determina el conflicto que inicia el fujimorismo, ¿no?, contra el PPK. Y ese conflicto político lleva, yo creo, el desorden de las otras esferas de la derecha, entre comillas, en la sociedad, en el campo empresarial, en fin, ¿no? Que no se ha recuperado hasta ahora, ¿no? Yo creo que, si bien han florecido las 1000 flores de las que hablaba el camarada Mao, ¿no es cierto?, esas 1000 flores pues, actúan con serios problemas de coordinación, ¿no? Y yo quisiera ir cerrando con eso, ¿no? O sea, y una idea adicional que quiero ver cómo la puedo enganchar, y recordar más bien que el sistema electoral peruano y el comportamiento de los electores peruanos está altamente determinado por su componente socioeconómico. ¿Ya? Si uno analiza, ¿no es cierto?, algunos proxies de nivel de ingresos, no sé, nivel educativo, idioma materno, o sea, hay claramente una correlación positiva y significativa entre el voto por partido de derecha y los niveles altos de la sociedad. Eso no necesariamente es así en nuestro país de América Latina. De hecho, según una investigación de Sulmón, Perú es uno de los países donde esa relación es más intensa, ¿no? Si eso es así, la derecha tiene un problema fundamental, que es cómo permea a los sectores populares, ¿no? Y en un contexto como la elección de Castillo, donde el factor identitario fue tan fuerte, yo creo que tiene un reto por delante muy significativo para vencer, ¿no? Yo lo cerraría ahí, quizás para la próxima ronda puedo hablar un poquito más. Gracias. Perfecto. Muchas gracias Carlos. Y entonces, ahora nos tocaría la ronda, digamos, de respuestas, no tanto de Ariel, y tendrá la posibilidad también de cerrar Marisa y Carlos al final, pero me gustaría aprovechar mi rol de moderador para también por ahí introducir un par de cuestiones que están vinculadas a la discusión de hoy día y sobre todo también al texto, ¿no? Entonces, antes de darle el paso a Ariel, muy rápidamente menciono lo que tenía por acá apuntado. Lo primero es, Ariel, en el texto, y lo has mencionado en la presentación, aparecen estos actores vinculados a Con mis hijos no te metas, ¿no? A grupos religiosos. Tú lo has trabajado antes, digamos, el rol cada vez más creciente de los evangélicos en la política, de los católicos aliados con los evangélicos en la política. Eso ha pasado en Argentina, ha pasado en distintos países, en Brasil, en Colombia, en Perú viene pasando. Y esta discusión gira en torno, digamos, a una lucha, una batalla que se está desarrollando en este momento, que tiene que ver con las políticas de sexualidad, ¿no? Que tiene que ver con los derechos de los grupos minoritarios, LGTB, con los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Donde hay ahora desde la sociología, digamos, hay toda una discusión entre movimiento contra movimiento que se está desarrollando en la región, que tienen también matices políticos, por supuesto, ¿no? Entonces, están las feministas, están los movimientos sociales feministas, los movimientos sociales LGTB, y de otro lado tienes el desarrollo de estos contramovimientos, si se quiere, o no sé si tú lo ves así, que tratan de frenar esos avances, tanto desde la arena social, en las calles, en las movilizaciones, como también en el aspecto, en el campo legislativo, judicial. Lo hemos conversado antes también, cómo fue la discusión en el caso peruano sobre el enfoque de género, la ideología de género, que además corría en el año 2016, a la par que lo que pasaba en Colombia con los acuerdos de paz, que también tuvo una discusión sobre el enfoque de género o la ideología de género. El mismo año en México ocurría la misma discusión. Entonces acá hay también una entrada de la religión y su visión sobre la moral, el orden, digamos, de la familia natural, que en el texto está mencionado,
pero como hoy mismo, digamos, en tu presentación no aparece este campo religioso, que me parece también clave a la hora de entender esta configuración de actores de derecha, tanto en el Perú como en la región, y en Argentina y en otros países. Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Qué has podido analizar sobre el caso peruano, más allá de Con mis hijos no te metas, o te has centrado en Con mis hijos no te metas, etcétera? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me gustaría plantearte la siguiente pregunta. Este texto clásico de Torcuato Di Tella sobre la fórmula argentina, la búsqueda de la fórmula argentina, hablaba de que en Argentina nunca hubo un partido de derecha fuerte, digamos, y que era necesario para la democracia argentina en los 60s, en los 70s, que apareciera un partido que pudiese de alguna forma incorporar estos intereses de las clases altas para darles estabilidad dentro de un sistema de partidos, ¿no? Porque de otra forma, lo que ocurriría es que, en el caso argentino al menos, la búsqueda siempre era, digamos, apelar a los golpes cívico-militares para ordenar al país, y entre militarismo y el peronismo, digamos, se desarrollaba la política, pero era necesario que apareciera un partido de derecha que pudiese de alguna forma eso, incorporar esos intereses de las clases altas. Eso también se ha analizado en la literatura de ciencia política, está el texto clásico de Rushmaier, Stephen, Hoover, sobre cómo los sistemas de partidos latinoamericanos necesitan, para tener estabilidad, la incorporación, la aparición de partidos de clases medias, medias altas, que también den estabilidad a las dinámicas políticas y que al mismo tiempo desincentiven los llamados a los cuarteles de los grupos de derecha, que típicamente fue la solución durante el siglo XX para reordenar las cosas, entre comillas, ¿no? Entonces, viendo el panorama, y eso también podría ser una pregunta también tanto para Marisa como para Carlos, ¿no? Viendo el panorama latinoamericano, el panorama peruano, y además hay una pregunta al respecto sobre cómo puede innovar la derecha, digamos, en el Perú. ¿Cómo ves el desarrollo de una derecha que hoy en día tiene como picos de mucha radicalidad en sus actores, en sus discursos, en sus narrativas, en sus acusaciones, pero que se podría, o si es necesario para ti, que se vaya morigerando, que se vaya moderando, ¿no? Para de alguna forma poder también tener una representación de derecha que le dé estabilidad a la política y que permita, dentro de una democracia, ¿no? Canalizar estas demandas de este sector que existe y que cada vez es más poderoso. En el caso argentino, ¿tú crees que es necesario, digamos, para la calidad democrática, para una mejor representación, que se fortalezcan estos partidos y que en ese sentido primen las tendencias más democráticas dentro de los partidos de derecha? ¿Cómo ves el caso peruano, ¿no? Respecto a Renovación Popular, respecto al fujimorismo, o terminarán siempre jalando, digamos, el carro hacia el extremo y no se terminarán, pues, de alguna forma apaciguando estos llamados, digamos, a veces radicales que pueden hacer? Y esa pregunta se la traslado también, por supuesto, a Carlos y a Marisa, ¿no? Sobre cómo es necesario un partido de derecha democrática en el país. Ariel, tienes entre 10 15 minutos para responder, para cerrar una idea. El micrófono es tuyo. Bueno, nada, quería agradecerle a María Isabel Remy y a Carlos Adriancén. Me parece que los comentarios son muy, muy interesantes. La verdad les agradezco muchísimo y para mí es un lujo poder escuchar sus perspectivas, y también a Rodrigo, por supuesto, su lectura y la lectura de los tres que hicieron del trabajo es muy, muy interesante, y bueno, y les agradezco mucho. No, yo quería rescatar, bueno, algunas cuestiones que se conversaron. A mí, bueno, muchas de las observaciones que hizo la profesora Remy me parecen excelentes. Sobre todo me interesó, digamos, todo lo que dijo me interesó, pero particularmente esto, cuando ella dice esto de que, bueno, de que los letreros contra el comunismo estaban en Javier Prado, ¿no? Que no son los lugares donde transita por ahí los votantes de Castillo, claramente. Pareciera que la derecha peruana, pero la derecha en América Latina en general, pero no, es una derecha que tiene una cosa medio solipsista, que solo se mira a sí misma y su propia visión del mundo, ¿no? No hay, esto apuntaba la profesora, me parece, ¿no? No hay un reconocimiento de que el otro es un otro diferente,
con otra biografía, otra trayectoria y por lo tanto puede tener otras expectativas, otros intereses, ¿no? Y que hay que concertar, hay que acordar algo en común con un otro que es distinto, ¿no? Que esto decía Fernando Henrique Cardoso hace poco, ¿no? El expresidente de Brasil, la importancia de escuchar a un otro que es un otro distinto para la política, ¿no? Pero, digamos, esto lo digo ya que viene a colación, porque la izquierda también le pasa lo mismo. Digo, la izquierda cuando pasa el tema de Venezuela, el tema de Cuba, del autoritarismo y todo, tampoco es una izquierda que escuche, no escucha el sufrimiento que existe en esos pueblos por las experiencias que digamos, se reivindican de izquierda, pero también son autoritarias y generan mucho sufrimiento. Entonces, es un diálogo de sordos, porque la derecha se mira solo a sí misma, pero también la izquierda está enamorada de sus propias fantasías, utopías, etcétera, y tampoco, digamos, dialoga mucho, ¿no? Más bien son afirmaciones autoidentitarias, como decía la profesora, pero no en diálogo político no hay mucho, ¿no? Pero bueno, en Perú sí parece muy claro este rasgo de la derecha que bueno, ve una visión del mundo propia, elitista y blanca, y lo otro, digamos, no pareciera que no existe o es descalificado. ¿Qué más? No, y después lo que decía Carlos me parece muy interesante, esto que, bueno, va todo en la misma línea, ¿no? Este rebalanceo de la democracia, donde se convierte en un orden más conflictivo para las élites porque aparecen los sectores populares en la escena, ¿no? Esto es lo típico del populismo, digamos, el populismo latinoamericano, el varguismo, el peronismo, ¿no? O sea, los sectores populares aparecen en la escena y hay conflicto, porque es una democracia ya donde hay un rebalance, como decía Carlos, y hay que redistribuir un poco. Y esta redistribución funciona muy lindo cuando hay un ciclo económico expansivo, como pasó en Brasil con Lula. Ganan los empresarios, como decía el mismo Lula, ¿no? Ningún banquero ganó tanto como en mi gobierno. Ganan los banqueros, ganan los empresarios, ganan los sectores populares, bárbaro. Ahora, cuando viene la crisis, bueno, ahí aparece el conflicto mucho más visible, ¿no? Y esto me parece que también está pasando en Perú en función de la pandemia, lo que marcaba Carlos, ¿no? Sobre algunas de las cuestiones que decía Rodrigo, finalmente, sobre el tema del campo religioso, bueno, está la asociación esta entre Con mis hijos no te metas y el fujimorismo, que eso lo conoce él muy bien, Rodrigo, y pareciera, bueno, que López Aliaga siempre en los últimos tiempos trató desde de construir ese vínculo con los católicos conservadores del Opus Dei, más, y él proclamándose como un católico ultraconservador, etcétera, ofreciéndose esa imagen. Y por otro lado, con sectores de los pentecostales evangélicos, la rama pentecostal del evangelismo, que también me parece que en Perú tiene mucha fuerza en los últimos años, y la inclusión de esta pastora Milagros Aguayo como parte de los congresistas de Renovación Popular es justamente una muestra de ese poder que parecen estar adquiriendo estos grupos, ¿no? En la política. Me parece que Renovación Popular es una clara expresión de esas dos tendencias que señalaba Rodrigo. Los militares, ¿no? Ahí está el congresista Cueto, ¿no? El congresista Montoya, digamos, como expresión de los militares en retiro, pero con una retórica fuertemente de la Guerra Fría, para mí, en mi modo de ver. Y también están los pastores, los evangélicos, los católicos ultraconservadores, figuras como alguna persona que entrevisté, Juliana Caccia, por ejemplo, de una ONG pro vida, ¿no? Como ellos se definen, que también están convencidos de que los caviares dominan el mundo, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Una visión conspirativa, como decía Carlos, ¿no? Porque, digamos, claro, desconfianza en la democracia y aparece la idea de la manipulación, de la conspiración, de los caviares digo, ese rebalance genera mayor conflicto. Y por otra parte, bueno, me parece que sí, que la moderación es mejor que el extremismo, digamos, tanto en la izquierda como en la derecha. No, en la Argentina, digamos, si bien han surgido la figura de Milei, por ejemplo, que es una derecha más radical, junto con Victoria Villarroel, que es la segunda de la lista de Milei, que es una defensora, digamos, de los militares y un poco de una narrativa más afín a la dictadura militar en la Argentina, pero, digamos, también priman otras alas más dialoguistas en la derecha argentina, que me parece que ese diálogo vale la pena que siga existiendo, porque, nada, es una concertación que es necesaria para
me parece, y sobre todo esa capacidad de escucha que falta mucho, digamos, en muchos países, ¿no? Que si no se crean estereotipos, ¿no? Me parece que no son poco productivos. Y en el caso peruano me parece que pasa algo similar, me parece que incluso está más polarizado hoy en día que la Argentina. Lo veo más peligroso porque pareciera eso, que desde el minuto cero la derecha, digamos, lo quiere sacar a Castillo del poder. Y eso es claramente, es una actitud, bueno, que va en contra del voto popular, me parece. O sea, ni siquiera la derecha brasileña, digamos, quizás, claro, la derecha brasileña fue como una cosa así, vamos por el impeachment, y lo lograron con Dilma Rousseff, pero fueron después de 14 años del gobierno de los partidos de los trabajadores, no desde el minuto cero de un gobierno que empieza. Por supuesto, ahí Lula fue un político muy hábil, logró concertar y evitar esas, pero esa vocación más golpista quizás en Perú está más marcada en la derecha, ¿no? Me parece. Que va con toda esta cosa solipsista, esta cosa, un país solo para los que son como nosotros, ¿no? Me parece que tiene, esos son puntos que están todos relacionados y les agradezco mucho a los comentaristas y también a Rodrigo por haber hilado estas conexiones que son muy importantes, me parece. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Ariel. Marisa. Solo unos minutos para terminar un poco, bueno, felicitando nuevamente a Ariel Goldstein, que tiene un trabajo realmente interesante, fuerte, que nos lleva a una discusión compleja y que nos lleva a un poco, es decir, él ha adelantado un poco la respuesta a tu pregunta sobre si sería posible que la derecha bajara un poco el tono radical y entrara a un espacio más de diálogo, de entender efectivamente, como dice Ariel Goldstein, que existe el otro con una racionalidad aceptable, ¿no? Yo ahí lo que a mí me preocupa es que los puntos que levanta esta derecha muchos son irreconciliables, ¿no? Uno es lo que ustedes, tú, Rodrigo, y también Ariel Goldstein han mencionado, que es esta presencia de las iglesias conservadoras y sus reivindicaciones, digamos, contra lo que fueron, comillas, avances, en mi opinión, avances, en las libertades, ¿no? Matrimonio igualitario, aborto, en fin, por ejemplo, esa institución que que se mencionó, que se había entrevistado, defensa de la vida, eso es aborto, o sea, es contra el aborto, contra cualquier forma de interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es irreconciliable. Alguien me dijo una vez, no me acuerdo, en unos debates en el Congreso anterior, sobre el tema de género en la educación y el tema del terrorismo en la educación, que era mucho más fácil ponerse de acuerdo sobre cómo introducir entre la izquierda y la derecha y tal, cómo introducir la cuestión del terrorismo y el periodo del terrorismo, la subversión y qué términos usar. Era más fácil ponerse de acuerdo sobre eso que sobre los temas de género. Que sobre los temas de género es que no hay no vas a ceder la vida porque es la muerte. Entonces, esta radicalidad de discurso se suma, creo, a esta persistencia de una exclusión social que tiene mucho de étnica en el Perú y que me parece que revive en este tipo de contextos polarizados, ¿no? Y esto hace efectivamente que no haya términos que sea muy difícil de construir términos de negociación, diálogo, etcétera.
Yo veo un escenario difícil. Es cierto, como tú mismo mencionado, como mencionó Carlos Alberto, que no ha habido desde el Partido Civil, terminó con Leguía, no ha habido partidos de derecha sólidos, ¿no? El PPC nunca terminó de consolidarse como una opción de derecha firme, ¿no? Cuando se aliaron, todo el grupo de Solidaridad se deshicieron al día siguiente, digamos, ¿no? Con Vargas Llosa. Entonces no hay una tradición de partidos de derecha que efectivamente convoque pero ¿por qué no volvemos a tener una estrategia más dialógica? Tampoco es el caso de la experiencia de la izquierda, y menos ahora que el último intento de esta izquierda menos disruptiva, menos radical, de inscribirse se hundió, y entonces ya no hay nada que no sea solo esta izquierda más disruptiva, Fenate, Perú Libre, Cerrón, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no hay términos por el momento de la construcción de un espacio de diálogo, Rodrigo. No soy, yo he sido siempre bien optimista y creo que ahora sigo un poco los pasos de nuestro inspirador Julio Kotler y me pongo bastante pesimista. Gracias. Gracias, Marisa. Carlos Alberto, por favor, tus comentarios. Bueno, a ver, quiero que había notado acá. Para ir por la pregunta de Rodrigo. Yo creo, o sea, que es difícil en el contexto. Primero, para marcar la diferencia respecto al contexto argentino que marcó Ariel, o sea, creo que habría que decir que la descomposición del Perú es mucho mayor. ¿En qué sentido? En que finalmente la aparición de Milei, que es esta izquierda más de derecha radical, no impide que los dos partidos principales absorban algo así como el 90% de la intención de voto, digamos, más, ¿no? O sea, entre el peronismo y Cambiemos UCR, está el 90 o el 85% de los votos de la última elección. Entonces, digamos, sí aparecen estas opciones radicales, pero el sistema de partidos aguanta bien, digamos, ¿no? Y pese a que Argentina tiene problemas económicos estructurales de los últimos 10 años, ahí va, canaliza bien todavía, felizmente, el conflicto político, ¿no? No así el Perú, más bien el Perú, por el contrario, ha tenido, digamos, un crecimiento económico mucho mejor que el argentino en la última década, y el sistema político pues no canaliza nada, digamos, ¿no? O sea, entonces yo marcaría esa opción. Segunda cuestión que yo creo que tendríamos que ver, vinculado a la debilidad, yo creo, de los actores políticos en general, es que la vocalización, ¿no es cierto? Mientras más débil, yo diría, es una institución, o sea, es una organización, requiere más espectacularidad para hacerse escuchar, ¿no? Así pues, si tú tienes un sindicato con cientos de miles de afiliados, probablemente resuelvan sus disputas sentados en una oficina negociando, ¿no? Pero si son unos cuantos cientos o unos cuantos miles, lo más probable es que tengan que ir a bloquear una calle, quemar las llantas, ¿no es cierto? Yo creo que algo así pasa con la derecha actual, en el Perú por lo menos, ¿no? Digamos, son unas minorías intensas, y su carácter minoritario retroalimenta su intensidad. Entonces necesitan mayor vocalización para hacerse escuchar porque son chiquitas, digamos, en términos políticos, ¿no? Más allá de que puedan despertar el compromiso de sus votantes en circunstancias específicas. Y no solamente son chiquitas, sino que además controlan poco el poder político, digamos. Tienen su bancada en el Congreso, pero a ver, a la hora que bajas al territorio y los 2/3 partes del presupuesto nacional están en regiones o en gobiernos locales, ahí tienen poco que decidir, ¿no? Y en general, y esta reflexión, o sea, en Perú creo que un problema consuetudinario es la feudalización de su poder político, ¿no? La incapacidad que tenemos de construir mayorías políticas estables, ¿no? Por izquierda o por derecha.
Entonces, yo creo que la moderación también es poco probable en este contexto. O sea, la moderación es una pieza fundamental para hacerse oír, pero también para reforzar su precaria identidad, ¿no? Que está en vías de construcción. Entonces, por ahora no veo, digamos, yo esperaría, no sé, ese partido morado, el partido de centro-derecha del futuro, ojalá, pues, o sea, ojalá. Pero creo que es muy temprano para decirlo, ¿no? Entonces, yo soy también pesimista en ese sentido con Marisa, creo que la moderación, y ahí, no sé, estamos en política en tiempos difíciles, ¿no? Como decía este libro de Politics in Hard Times, ¿no? Donde los actores, pues ahí se ve realmente funcionamiento de los actores, y creo que habrá que esperar tiempos más normales, pues, para la moderación, creo. Tenía una cosa más anotada acá, pero que no entiendo, entonces ya no la puedo decir, pero yo diría básicamente eso, si quieren, ¿no? Para cerrar, creo que, o sea, a ver, creo que habría que esperar, o sea, que esta situación de empate, que es el resultado de la segunda vuelta, también alienta la conflictividad, ¿ya? El empate tiene que romperse para que la conflictividad y por lo tanto la moderación avance. Porque la moderación no solamente es el resultado, pues, o puede ser el resultado de una acción racional, ¿no es cierto? Yo me tengo que moderar, pero en realidad la moderación también es el resultado de una clara asimetría en la distribución del poder, ¿no? Si yo siento que es posible que a través del conflicto, que estoy en igualdad de posición con la otra parte, ¿no es cierto? Mi poder es más o menos parecido, el conflicto es la salida racional a mi comportamiento. En cambio, en una situación de clara asimetría del poder, es probable que yo tienda a la moderación. Si yo soy la parte más débil, es probable que tienda a la moderación. Entonces, si es que el gobierno actual no rompe el empate catastrófico en el que estamos, que está con la fuerza de derecha, creo que la moderación es imposible. Si más bien hay un desempate en función de a favor del gobierno, yo creo que sí es probable que podríamos percibir cierta moderación, quizás no de la derecha política, pero sí de los actores sociales que están ubicados en ese sector. Eso, gracias. Gracias, Carlos. Y sobre eso, que ya nos da para otra mesa, es hasta qué punto este gobierno está capacitado y tiene las herramientas para justamente poder romper ese empate, ¿no? Que bueno, esa es otra discusión. Entonces, bueno, quiero primero, finalmente, mejor dicho, agradecerle a Ariel por presentarnos su trabajo, por compartirnos el borrador que había redactado. Esperamos, Ariel, te hacemos extensiva la invitación para, si quieres volver al IEP a presentarnos el resultado final del trabajo, tienes las puertas abiertas para comentarlo nuevamente en el futuro. Gracias a Carlos Alberto y a Marisa por sus comentarios, súper agudos, súper críticos, y que espero que contribuyan también al trabajo de Ariel. Como hemos podido notar, hay una serie de aristas, una serie de temas que todavía merece la pena seguir explorando. En el caso peruano, este año hay elecciones regionales y municipales, y habrá que ver cómo la derecha se recompone o se organiza para enfrentar estas elecciones, en qué circunscripciones, será solamente en Lima, en otras partes del país. Pensando en los próximos años la dinámica entre gobierno y oposición en el Congreso, habrá que ver también cómo se sigue desarrollando este conflicto y este enfrentamiento que todavía de alguna manera nos tiene en vilo. Así que esperamos nuevamente poder convocarlos a todos para una mesa en el futuro, para seguir discutiendo estos temas. Esperamos también que pueda ser tal vez un esfuerzo más comparativo a nivel regional. Como vemos, hay puntos en común en distintos países que atan las realidades de la derecha y que valdría la pena seguir explorando. Entonces, les agradecemos a los participantes y a todos los asistentes por acompañarnos en esta mesa verde virtual que se ha titulado El Gobierno Sitiado, la oposición de la derecha peruana a la presidencia de Pedro Castillo. Damos
por culminada la sesión, y el video de esta mesa lo van a poder encontrar en las redes sociales del IEP, para cuando deseen consultarlo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy.